Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de grado quinto a nuestra actividad de geometría. Vamos a observar, leer, escuchar y atender para aprender a encontrar medidas desconocidas de los ángulos en una línea y en un punto. Encontrar medidas desconocidas de ángulos. Recordemos que la suma de las medidas de los ángulos en una línea es de 180 grados. Entonces nos dice, aprendamos. A. Tenemos la línea A o B. Vamos a encontrar el ángulo A o C, porque ya nos dieron el valor o la medida del ángulo C o B. Entonces, como sé que tengo, esto es lo que voy a hacer, los 180 grados. Sé que esto es lo que voy a buscar y esto es lo que tengo. Entonces, la medida del ángulo A o C la obtengo restando los 180 grados que tiene la medida sobre el ángulo A o B menos el ángulo C o B. Quiere decir que 180 menos 37 va a ser la medida del ángulo A o C. Y eso es igual a 143 grados. Entonces podemos decir ya que la medida del ángulo A o C es de 143 grados. Recordemos que la suma de las medidas de los ángulos en un punto siempre va a medir 360 grados. Eso lo tenemos que saber siempre, eso no va a cambiar nunca. Las de una línea miden 180 y las de un punto siempre van a medir 360 grados. Ahora nos dicen, encuentra el ángulo o la medida del ángulo D o E. Tenemos aquí los ángulos sobre un punto. Entonces tenemos el ángulo DOF que tiene una medida de 123, que es esto que está aquí. Tenemos la medida del ángulo FOE, que es de 90 grados, porque podemos observar que es un ángulo recto, a pesar de que no nos dan la medida aquí, sabemos que los ángulos rectos también siempre miden 90 grados. Entonces, teniendo estas dos medidas, podemos encontrar la medida de este ángulo. ¿Cómo lo hacemos? Si sabemos que esta medida total es de 360 grados, le restamos las medidas que ya tenemos, 123 grados y 90 grados, para obtener la medida del ángulo DOF. Entonces, al restar 360 grados menos 123 grados menos 90 grados, eso es igual a 147 grados. Entonces podemos decir que la medida del ángulo DOE, o también yo puedo decir EOD, es de 147 grados. Recordemos que para encontrar o hallar esta medida, sabemos que la suma de las medidas de los ángulos en un punto siempre va a ser de 360 grados. Todos los ángulos que estén aquí en este punto tienen siempre medidas de 360 grados y que los que están sobre una línea siempre tienen medidas de 180 grados. Recordemos también que los ángulos opuestos por el vértice tienen medidas iguales. Siempre que dos ángulos sean opuestos por el vértice, así o así, en forma horizontal o en forma vertical, tienen la misma medida o medida igual. Entonces veamos lo que nos dice G o H son líneas y L o J. Aquí tenemos dos líneas. Vamos a encontrar el ángulo J o H. Sabemos que tenemos el ángulo G o L, tiene una medida de 40 grados. Si sabemos que este es un ángulo opuesto por el vértice, entonces fácilmente podemos decir que la medida del ángulo J o H es la misma medida del ángulo opuesto, que en este caso es G o L. Podemos decir con toda certeza que el ángulo tiene una medida de 40 grados, este ángulo de aquí, porque es opuesto por el vértice. Continuamos, nos dicen aprendan. Tenemos las líneas P o Q y F o S, son estas que están aquí, P o Q y F o S. Encuentra la medida de los ángulos, miren los ángulos que me piden, Q o R, y me piden el ángulo P o S. Debemos tener muy presente que la suma de las medidas de los ángulos en una línea es de 180, o sea que los ángulos que estén sobre esta línea miden 180. Y que la suma de los ángulos sobre esta línea también miden 180. Y también recordemos que los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida o medidas iguales. Entonces veamos. Vamos primero a encontrar el ángulo Q o R, que es este que está aquí. Entonces, como sabemos que este ángulo es de 180 grados,
pero sabemos que este ángulo de aquí es opuesto con este, quiere decir que este tiene la medida de 52 grados, entonces restamos 180 grados menos 52 grados. Aquí vamos a encontrar el valor del ángulo Q o R, o también puedo decir R o Q. Después vamos a hallar la medida del ángulo Q o R, que es este. Entonces, al encontrar la medida del ángulo Q o R, la medida del ángulo P o S es la misma medida de este ángulo. Entonces quiere decir que P o S es un ángulo opuesto por el vértice al ángulo Q o R o Q. Quiere decir que estos ángulos son de medidas iguales. Entonces, restemos 180 menos 52 para conocer la medida de estos dos ángulos que son opuestos por el vértice. Podemos decir entonces que 180 menos 52 es igual a 128 grados. Ya sabemos que la medida de este ángulo Q o R o Q es de 128 grados. Entonces podemos decir que la medida del ángulo P o S es de 128 grados porque es un ángulo opuesto por el vértice. Y también podemos decir que la medida del ángulo P o R es la misma medida del ángulo S o Q, que es de 52 grados. Es muy fácil encontrar las medidas de los ángulos si recordamos siempre que las medidas de los ángulos sobre una línea siempre son de 180 grados. Y sobre un punto, la suma de esas medidas de esos ángulos siempre es de 360. Es algo que no debemos olvidar. La de la línea y la del punto. Y también debemos siempre recordar que los ángulos opuestos por el vértice tienen las mismas medidas, o que miden igual, ¿sí? Las mismas medidas, son medidas iguales, los opuestos por el vértice. Y que sobre una línea siempre miden 180 y sobre un punto 360 grados. Tu deber es continuar practicando. Recuerda que vas a desarrollar tus saberes con los ejercicios que puedas practicar y ejercitar. Hasta pronto.